revolucionario fundado en la época de Plutarco Elías Calles, pasamos al cardenismo con el Partido de la Revolución Mexicana, a donde viene a encontrarse con un choque en contra de la tendencia postrevolucionaria de Plutarco Elías Calles y acaba mandándolo a Estados Unidos en el año de 1936, correcto, en 1936, y ya por supuesto el 38 hace la expropiación petrolera y el país cae en una depresión porque rompe pues las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña. Eran principales socios comerciales de México en aquella época de los 30s. Y curiosamente, fíjense que como cada uno de los presidentes va teniendo su temporalidad. Lo que llamaba Daniel Cosío Villegas el estilo personal de gobierno de cada uno, le da una ruptura. Ahora su hijo putativo, por decirlo de alguna manera, Ávila Camacho, era el seguidor y era un gran amigo del presidente Cárdenas, pero pues la ruptura era inminente. No se podía tener un país, fíjense las circunstancias, un país deprimido que había distribuido grandes millones de hectáreas, grandes cantidades de hectáreas entre los indígenas y los campesinos de este país, fundándose la CNC para dar más fuerza al sindicalismo en México. Los sindicatos que tuvieron más fuerza, por supuesto que Pemex empieza a tener una presencia importante, pero no es sino hasta el avilacamachismo o el avilismo en el que se presenta ya de manifiesto la intención del capital y un México de capitales. A diferencia de Cárdenas, socialista, un Ávila Camacho que tendría o tendería a heredar las costumbres, los usos, las rutinas de su pues jefe mayor, ¿verdad?, que sería Lázaro Cárdenas. En este sentido, también Ávila Camacho rompe con el estilo personal de gobernar de Lázaro Cárdenas. Se hace a un lado el entreguismo de campo y se hacen obras. Se empieza a tener nuevamente relaciones con Estados Unidos. La guerra no es de gratis. Vemos, hemos estado viendo y platicando acerca de esta proporción, esta inequidad que quizá para muchos se empezaron a despegar del capitalismo, del avilacamachismo. Por un lado, un hombre que venía pues de la formación militar. Tenemos en Ávila Camacho el último gobernante presidente militar para dar paso a Miguel Alemán Valdés, que ya un civil iba a gobernar 6 años después. De 40 al 46 estuvo Ávila Camacho. En el 46, acuérdense que los sexenios empezaron con Lázaro Cárdenas. Antes teníamos periodos de 4 años y con la inestabilidad que se daba políticamente por el ejercicio armado que tuvimos de la revolución, al final de cuentas venimos a dar a un sexenio. Después de Lázaro Cárdenas continúa del 40 al 46. Vamos a dividir ya esta última entrega en los actos de gobierno, el estilo personal de gobernar de Ávila Camacho. También pasaremos a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la despedida del planeta de Ávila Camacho, y grandes personajes se dieron cita a verlo en la Herradura. Ustedes saben que esta Herradura hoy se conoce como el fraccionamiento La Herradura, por allá, por el norponiente de la Ciudad de México. El hombre nada más tenía un pequeño jardín de 5,000 metros. Para que tengan una idea, la capacidad y el enriquecimiento que hubo de nuestros políticos desde aquella época, a diferencia de Lázaro Cárdenas, con un perfil más bien pues nada más sin grandes lujos, sin grandes presencias, retirado por allá en Michoacán ya en sus últimos años. Vamos a ver, a diferencia de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho hace orden de lujo en su residencia para recibir a gente muy distinguida. Y les leo los detalles del gobierno avilista. Se favoreció debido, ya dije, a su aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, pues ya no podía ser menos, tenía que apoyar a Estados Unidos para que también recíprocamente recibiera las bondades económicas. A cambio recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos que activaron la industria, la agricultura y la minería. De esta manera, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, incluido él, que se convirtió en una clase poderosa y rica. También usó el modelo de sustitución interna,
la moneda se devaluó y provocó una crisis inflacionaria. ¿Para qué devalúa la moneda Manuel Ávila Camacho? Pues para que al gringo le cueste menos. Las exportaciones que se hacen de México para allá les saldrían más baratas con una devaluación. La política agraria cardenista, como les dije, ya no tuvo seguimiento, hubo una ruptura relativa entre el avilacamachismo y el cardenismo. El ejido dejó de ser prioritario y se benefició a los terratenientes nuevamente, que recibieron tierras con sistemas, por supuesto, de riego, canales, presas, etc. El costo de la obra pública tendría que dividirse con los privados y por eso se amplía la extensión de tierras en propiedad con carácter de inafectable. Por tanto, el reparto agrario ya queda suspendido y la CNC pues fue un instrumento, como dijimos, del Estado, y el campesino fue despojado de sus tierras nuevamente. De esta manera, esa central campesina apoyaba la política gubernamental con la que se le llamó el presidente Caballero. Miren, ¿se acuerdan ustedes que les dije? El presidente Caballero tuvo la influencia muy fuerte de su madre y de su esposa. Ambas, y sobre todo su madre en el lecho de muerte, le hizo jurar a Ávila Camacho que no se iba a meter nuevamente con la Iglesia Católica. Y le cumplió. De ahí que la Iglesia lo nombró que era un caballero. Ponchito, Barrera Quitás, Archie Ortega, Miguel Ángel Lozano, Alberto Marcha, Laura de Alba, Vic Valverde, Leo Salas, gracias Juan Lozano Castañeda, Marta Ferreira, gracias a todos los que me acompañan en esta mañana. Les debo de decir que ya vamos camino al presidencialismo, estirando ya las piernas prácticamente con Ávila Camacho para llegar al priismo de Miguel Alemán Valdés, que tendremos la próxima semana. El político mexicano Fidel Velázquez pues es un personaje que se sostuvo hasta la época de Cedillo, y la Confederación de Trabajadores de México también se sujetaron al gobierno. Los obreros ayudaron con motivo a la guerra. ¿Cómo no lo iban a hacer si era un cachabotos para el PRI? Y se desatendieron de la justicia y el derecho de huelga. Así el Estado fue el árbitro de la vida sindical. Pues de ahí que todavía las juntas de conciliación y arbitraje están pasando del proceso del Ejecutivo al judicial. Todavía muchos de ellos en nuestros estados, las juntas dependen del Ejecutivo y no del judicial. En educación, ciencia y cultura, en la gestión de Ávila Camacho se canceló la educación socialista. Por supuesto, si al tener la visión capitalista y la presión de Estados Unidos para formar hombres mexicanos trabajadores, los hombres trabajadores mexicanos tenían que corresponder al capitalismo. Para desarrollar las piernas del capital necesitaban obreros que estuvieran bien capacitados. La CNC agrupó al magisterio rural, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Se acuerdan de doña Elba Ester Gordillo, que capitaneaba este sindicato? Que agrupó a la totalidad del personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así la educación y la instrucción, como dije, fortalecieron la economía al preparar a individuos para el trabajo eficiente y productivo. El gobierno permitió instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas. Acuérdense que si era un caballero, tenía que dar oportunidad a la Iglesia de participar en todos los ámbitos, y conste que nuestra educación es laica. El gobierno lo permitió, proliferaron, se incrementó la matrícula, así como las instalaciones en todos los niveles educativos. En obras públicas se amplió la red de carreteras para conectar ciudades importantes. Se construyeron vías férreas en diversos lugares de la República, se ampliaron las redes de correos y telégrafos, las transmisiones de radio y no dijéramos el cine. Acuérdense que les platicaba yo que tuvo su auge Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, todos conocidos aquí por Davidcito, que está enfrente de mí, que ya se acuerda muy bien de quiénes son.